buenas tardes, buenas noches, en fin, en el horario que estén. Este es un video bastante interesante que estoy haciendo sobre la objetividad de las ciencias humanas y sociales. Vamos a ver en realidad qué significa estos dos términos o varios términos y descubrir en realidad qué es lo que nos quieren decir cada uno. ¿Qué diremos sobre la objetividad dentro de las ciencias sociales y humanas? Tradicionalmente la objetividad ha sido visto como una ciencia que básicamente se encarga de determinar la posibilidad y los efectos de los sucesos. Entonces todo lo que tiene que ver con el tema de la objetividad, es decir, si algo es verdadero, si algo es real, en fin, todo eso se encarga del tema de la objetividad. La objetividad como tal ha sido dividido en dos aspectos o en dos partes, podríamos decir: la objetividad objetiva, tal como ustedes pueden ver, y la objetividad subjetiva. Aquí les vamos a escribir qué significa cada uno y básicamente cómo diferenciarlos. ¿Qué diremos de la objetividad objetiva? La objetividad objetiva es la que se encarga de describir lo que es el tema del objeto tal y como es decir, no presenta cualquier tipo de duda o cualquier cosa relacionado a aquello. Es la que normalmente se la conoce como la que se encarga de describir un conocimiento netamente racional, es decir, es inagotable, es decir, no se puede decir nada respecto a ello, es decir, describe un objeto tal y como es. Ahora, para poder entender todo esto de aquí, lo que tiene que ver con la objetividad objetiva, debemos citar a varios autores que durante el transcurso y la historia de esta descripción básicamente determinaron varios conceptos que son muy importantes en la actualidad. El primer autor que vamos a nombrar es Rolf Benke. En 1984 él escribió un libro bastante interesante que se llamó El árbol del conocimiento, de Humberto Maturana, y a su vez hacía hincapié a los conocimientos de Humberto Maturana y Francisco Varela. Bueno, ¿qué nos decía Rolf? Decía que los seres humanos no tienen acceso a su propio campo cognitivo desde fuera de ese campo, por lo que no cabe dar explicaciones con un criterio que permite asumir explícita o implícitamente que es posible una cierta objetividad de sentido común para discernir entre ambiente real y percepciones del mismo. Vamos a ver qué nos dice Maturana y Varela en el año 2003, es decir, un año bastante actual, no tan atrás. Nos decía que el observador es un sistema viviente y el entendimiento del conocimiento como fenómeno biológico debe dar cuenta del observador y su rol en él, es decir, en el sistema viviente. A su vez, Maturana y Varela mismo en el año 93, un poco más atrás, que nos decía que los seres humanos surgimos con una configuración biogenética, neuropsicológica, sociocultural, y de esta manera lo que identificamos en nuestro accionar como observadores es el fluir de nuestro biopraxis. Mira, un término nuevo que biopraxis, que a la final serían configuraciones relacionadas y operaciones que ocurren en nuestro biopraxis. ¿Qué nos dice Heinz von Forester? Bueno, él nos decía que la objetividad es una alucinación de poder hacer observaciones sin observador. La apelación a la objetividad es el rechazo de la responsabilidad, de ahí su popularidad. Bueno, y aquí nuevamente tenemos que citar a Maturana, que aportó bastante en los conocimientos y a su vez fue el encargado de dividir la objetividad objetiva en dos partes. Él nos dijo que existe la objetividad objetiva sin paréntesis por un lado y también la objetividad entre paréntesis. Bueno, aquí la vamos a diferenciar, que se diferencia de la una de la otra. Primero, la objetividad sin paréntesis. La objetividad sin paréntesis es la que se encarga de describir los objetos o las que se encarga de describir y dice que los objetos existen independientemente del observador. Es decir, un objeto existe independientemente del observador, que podría en este caso ser el hombre. Que existe una realidad inobjetable, es decir, tal como es. Un objeto es y no hay más que decir, es simplemente un objeto. Que cualquier persona que diga lo contrario a eso prácticamente produce rechazo o cosas por el estilo. En lo que respecta a la objetividad sin paréntesis. Bueno, ¿qué podríamos decir de la objetividad entre paréntesis? El objetivo entre paréntesis nos dice que en cambio acá es todo lo contrario de lo anterior, es decir, que nos dice que el observador se convierte en una fuente de toda la realidad, es decir, acá el observador ya tiene entra en acción
para describir una determinada actividad y que nadie está en posesión de la verdad. Es decir, mientras la objetividad, entre paréntesis, le da más hincapié al observador, o sea, al hombre, para describir un X hecho, en la objetividad, sin paréntesis, simplemente dice tal, aquí son las cosas así y simplemente no hay ningún cambio. ¿Qué podríamos decir de la objetividad objetiva en forma de conclusión? Podríamos definir que no existe la objetividad objetiva, sino sería subjetiva, ya que en su existencia siempre va a estar mediada por la subjetividad humana, es decir, depende básicamente del hombre. Va a estar mediada por la subjetividad humana, de su mente, de su pensamiento, de su conciencia, de su voluntad y su propia existencia, es decir, que no hay conocimiento exacto en la objetividad objetiva, porque dependerá mucho del hombre. Y de acuerdo a la situación en que se encuentre, es decir, el pensamiento es muy voluble y es muy diverso en ese sentido. Y lo que tiene que ver con la objetividad objetiva. Ahora vamos a cambiar, vamos a tratar el tema de la subjetiva, la objetividad subjetiva. Antes de describir eso, diríamos que es un error de las ciencias, tomar a las ciencias sociales y humanas, querer descubrir leyes de la sociedad tal como se describe en la naturaleza, porque sucede que la sociedad es totalmente cambiante, es voluble, es flexible, no es rígida. Entonces no podremos asociar, y es un error que comete la ciencia, las leyes que normalmente se descubren en los fenómenos de la naturaleza, asociarlas a la sociedad es imposible, porque acá hay mucha variación respecto a eso. Nuevamente tendremos que nombrar a Maturana respecto a eso. ¿Qué diríamos? Según Maturana dice que la subjetividad es una de las palabras que usamos para desvalorizar una afirmación sobre la base de la subjetividad, sin paréntesis. Y si nos introducimos un poquito más a nivel del hombre, de nosotros, ¿qué podríamos decir? Vendría a ser el espacio psíquico que tenemos dentro de nosotros y que solo podemos exteriorizar por el lenguaje verbal o no verbal. Un nuevo término aquí tiene que ver con el término lenguaje verbal dentro de la objetividad subjetiva. Aquí hay que resaltar que tenemos un gran autor de la historia que aportó bastante la objetividad subjetiva, como es Gestalt. Él nos dijo que hay dos polos para un poco diferenciar esta objetividad, y en el cual lo vamos a nombrar. Decía que el primer polo básicamente se encarga del tema de la conciencia. Dentro de la objetividad, la conciencia primordial que tenemos acerca de que estamos en un mundo determinado y no en la conciencia de que lo estamos configurando nosotros. Aquí entra bastante lo que es el tema de la conciencia. El segundo polo, ¿qué sería? Sería que nuestra mente no es virgen, como la de un niño, sino que está configurada con una serie de presupuestos aceptados tácitamente. Bueno, y en forma general, ¿qué podríamos decir de la objetividad subjetiva y también de todos los autores que hemos dicho? Que la objetividad está sujeto a muchos factores y depende de muchas actividades. Uno de los factores que depende es el hombre, pero no solo del hombre, sino también depende de su estado, de su ánimo, de su condición, etc. Es decir, la objetividad como tal no es una ciencia netamente rígida, netamente fija, sino que está sujeta a muchos factores. Como nos han descrito todos los autores anteriores, la objetividad como tal hay que buscarla, y para tal existe una serie de caminos, y la única persona que puede llegar a ella es el hombre. Gracias.